Padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. ¿Cómo están? Bienvenidos hoy miércoles 14 de mayo. Aquí, como siempre, compartiendo con ustedes en la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, y aquí estamos Rocío Guijarro, y creo que el profesor Víctor Maldonado ya está en línea, conectado también. Y bueno, hoy para conversar sobre los temas que tocan a nuestro país, al mundo. Y bueno, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, Rocío. Aquí tenemos feliz con este programa que has para montado comentar hoy un y con la interesante presencia artículo de Juan Carlos Hidalgo. ¿Ah? ¿Víctor ya está por ahí? Ajá, Víctor, ¿Sí? hola, ¿cómo ¿Me estás? oyes? Sí, te escucho. Que te estaba diciendo que muy bueno el programa de hoy y muy contento por tener en vivo y en directo a Juan Carlos Hidalgo, que es uno de nuestros grandes analistas liberales. Así es, y Juan Carlos escribió un interesante artículo por supuesto, en el instituto donde él trabaja, el Instituto Cato, que hace diversas actividades en promoción de las ideas de la libertad, sobre precisamente que si esto que estamos viviendo en Venezuela, podría ser la última oportunidad para que obtengamos la libertad, ¿no? Él dice, ¿por qué esta podría ser la última oportunidad para que Venezuela saque al señor que está en el poder? Bienvenido, Juan Carlos Hidalgo, analista del Cato Institute. ¿Cómo está, Rocío? ¿Y qué tal, Víctor? Un placer estar con ustedes hoy. Bueno, queríamos que nos comentaras de este artículo donde tú analizas pues lo que nos está pasando aquí en el país y bueno, consideras que esta podría ser la última oportunidad que tengamos para librarnos de esta opresión. Adelante, Juan Carlos. Sí, a mí no me gusta incurrir en afirmaciones tan contundentes, ¿verdad? De hecho, el título de ese artículo, que fue escrito originalmente en inglés, lo puso el periódico, el USA Today. Pero ciertamente comparto el hecho de que si no se logra una solución expedita a la crisis en Venezuela y principalmente a la continuación en el poder de Nicolás Maduro, vamos a tener entonces, yo creo que la población venezolana va a perder la fe sobre por lo menos este esfuerzo que ha hecho Juan Guaidó y su gente por acabar con la usurpación. Sí. Y por lo tanto, mi temor es de que si eso ocurre, la gente va entonces a resignarse sobre la situación en Venezuela, ya sea resignándose, permaneciendo en el país, o lo que están haciendo cientos de miles de venezolanos, que es huir de Venezuela. Y ese es mi temor. Víctor. Bueno, sí, efectivamente, lo que están viviendo los venezolanos es un gran tobogán de idas, de altas y bajas, porque muy rápido se dice, vamos bien, y digamos al cabo del tiempo se nota una especie de detente, como que no es tan fácil el cese de la usurpación, y como tampoco es demasiado fácil el mantener un curso estratégico claro y preciso que alinee no solo a la población, que en este momento está muy decepcionada, sino a los factores internacionales que tienen capacidad de presionar y de generar una amenaza creíble para que el régimen se tome en serio la trama de su salida. Hoy, por ejemplo, están en Noruega negociando nuevamente con Jorge Rodríguez y con otro Héctor que se incorpora, con otro Rodríguez se incorpora Héctor, de parte de una fracción de la oposición, mientras el resto del país ve con sorpresa que esto se haga sin aviso
sin que se hayan planteado los consensos necesarios. Y mientras tanto, el gobierno cerrando el Parlamento, persiguiendo a los parlamentarios, y no se dan cuenta que el juego de la zanahoria y el garrote totalitario está de nuevo planteado contra una oposición que, entre su ingenuidad, su improvisación y su forma de ver el tránsito hacia un nuevo gobierno, nos deja a todos los venezolanos muy, pero muy desasistidos de esperanza y de ver luz al final del túnel. Bueno, esto que dice Víctor viene a confirmar mis temores. Por supuesto que ustedes están allá y ustedes saben mejor lo que está ocurriendo en el país. Yo solo veo señales y muchas veces lo único que le queda es tratar de interpretar las señales. Y a partir de conversaciones como estas que uno tiene con amigos venezolanos, tratando de entender lo que está ocurriendo. Recién el lunes estuve en un programa en el canal NTN 24 en donde uno de los analistas, que es venezolano, me está diciendo que están ocurriendo negociaciones de alto nivel entre elementos del régimen y la oposición que van a dar buen fruto en el corto plazo. Nuevamente, me pareció un discurso muy optimista en momentos en que yo veo el arresto del vicepresidente del Parlamento, de la Asamblea Nacional, veo más señales de represión, veo a diputados, un número mayor de diputados de asambleístas pidiendo asilo, o pidiendo refugio en embajadas, y entonces uno no sabe cómo muchas veces interpretar estas señales, y es algo en verdad positivo de estas negociaciones que se están anunciando hoy, o si más bien es parte de esta estrategia que ha sido la constante por parte de el régimen de divide y vencerás, de tratar de negociar con algunos elementos de la oposición. Ni siquiera son negociaciones, ¿verdad? Simplemente son unos diálogos infructuosos, y así dividir a las fuerzas democráticas venezolanas y ganar tiempo. Sí, efectivamente, es como caer otra vez en la misma tentación de hacer estas reuniones que sabemos que el régimen no va a cumplir nada de lo que se acuerde. O sea, esto ya es una cosa reiterativa y es un círculo perverso en lo que hemos caído, porque aquí lo primero es cesar la usurpación. Aquí no hay otro tipo de negociación que el cese a la usurpación para poder entrar entonces en el camino del gobierno de transición y elecciones limpias. Ahora, no sé, Víctor, Juan Carlos, si el estar en un país bajo por allá, en Noruega, donde hay esta apertura petrolera y todo eso, pues tengan ellos otra sensación de que van a poder hacer algo interesante, ¿no? Víctor. Dale, Juan Carlos, dale. Bueno, es interesante que sea Noruega, ¿verdad? Noruega hasta ahora no había participado en ningún proceso de mediación. En Noruega en su momento participó en procesos de mediación entre el gobierno colombiano y la FARC. Ha participado en procesos, ¿verdad?, muy importantes entre los israelíes y los palestinos. Es un actor nuevo en esta crisis. Sin embargo, sabemos de que la solución de esta crisis no va a depender de quién esté mediando, sino de la buena voluntad de las partes. Así es. Una de las partes, ya tenemos muchas razones para dudar de la buena voluntad, de la buena fe, por lo menos de los que ostentan el poder en este momento en Venezuela. Así es. Sí, además hay un tema, yo lo planteaba ayer en un hilo de tweet, si tú calibras mal al interlocutor, tú tienes todas las de perder. Si tú crees, por ejemplo, que está frente a una dictadura tradicional e incluso a un régimen comunista institucionalizado, como puede ser China o Cuba o el régimen de Corea del Norte, si tú crees que esto se parece a eso, estás viendo muy mal la realidad, porque esta es una coalición en donde está de todo. Por supuesto, la línea transversal es precisamente la ideología comunista, castrocomunista, pero hay de todo. Hay intereses asociados al terrorismo, hay intereses asociados al tráfico internacional de cualquier cosa, hay, digamos, el interés de Cuba, el que es como la potencia de ocupación de Venezuela. Y entonces ir a hablar con Jorge Rodríguez y con Héctor Rodríguez es simplemente hablar con una parte de la coalición, dejando fuera al resto de los intereses que se resisten o que tienen otra forma de ver. Por eso es que tiene razón Rocío, estos son
resuelve cesando este sistema. Es un sistema de males que afectan a Venezuela. Además, pero por otra Juan parte Carlos, está la ilegitimidad de aquellos que por cuenta de un país que no ha sido informado y que no ha dado ese mandato, van a conversar con ellos, que son Martínez Mótola, que es el estratega que ha estado presente en todos los fracasos previos, y el Gerardo Blay, que no representa al conjunto del país o a las oposiciones del país. Entonces es una tragedia, porque este país es un país el que todo el mundo se lo quiere llevar bajo el brazo, como un pan, como una baguette, y así no vamos a resolver nunca el problema. Y el gobierno, mientras tanto, gana tiempo, que para el gobierno es el recurso crucial. Este es un gobierno que vive al día, y si en una estrategia de negociación gana 2 años, bueno, los demócratas perdimos el país definitivamente. sí, yo quería que Juan Carlos, ya para culminar, que vamos al corte, nos dijera un poco, bueno, cómo ve lo de la posición de Estados Unidos, que bueno, que está apoyando de una manera bien importante la solución en Venezuela y a la oposición. ¿Cómo está viendo él, que está de ese lado del río, esta posición del gobierno de los Estados Unidos, y qué avances has visto desde allá, Juan Carlos? Bueno, yo apoyo casi que en todos los extremos lo que ha hecho hasta ahora el gobierno estadounidense. Yo creo que todavía le quedan algunas cartas sobre la mesa, como son las sanciones secundarias, es decir, amenazar con sanciones a las empresas que hagan negocios extranjeras, no solo estadounidenses, ya esas sanciones están en pie, sino las extranjeras que hagan negocios con el régimen venezolano. Sin embargo, me preocupa y por lo menos las informaciones que han transpirado de que Trump está perdiendo la paciencia con sus asesores. Que él creía, según reportajes del Washington Post, que esta cuestión se iba a resolver rápidamente una vez se garantizaba el reconocimiento a Juan Guaidó y se imponían las primeras sanciones sobre PDVSA. Vemos de que esta gente está aferrada al poder, no va a soltar eso de buena manera, y yo por lo menos creo que la mayor parte de la opinión pública estadounidense está abrumadoramente en contra de cualquier intervención militar, y eso es algo que yo creo que debe ser incorporado en el análisis de muchos venezolanos, que yo creo que están contando con que eso va a ocurrir tarde o temprano, y sinceramente no lo veo por ninguna parte. El ánimo, el apetito, desde el presidente hasta el Congreso. Recordemos que la Cámara de Representantes es controlada por los demócratas, de autorizar una intervención de esa naturaleza. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy importante y oportuna tu participación en el programa, y nos despedimos. Juan Carlos Hidalgo, del Cato Institute, sus redes es JC Hidalgo en Twitter, muy seguido, porque siempre tiene unos análisis muy asertivos. Bueno, y vamos al corte y ya regresamos con Aquí se habla libertad. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Pan El Cedro es elaborado por verdaderos maestros panaderos y además para confeccionarlo solo utilizan ingredientes de primera calidad. Por eso su sabor y frescura no tiene competencia. Yo lo probé y me sorprendió. Te recomiendo lo pruebes y lo compruebes. Para pedidos al mayor, en Caracas llama al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Y continuamos con Aquí se habla libertad. Son las 11:20 de la mañana. Y bueno, se me olvidó al principio del programa, Víctor, decir que bueno, que se pueden conectar con nosotros por todas las vías que tenemos para ello, y que sigan en nuestra sintonía, porque esta es la radio que se ve, RCR 750 en Periscope, rcr.tv, por YouTube, por el teléfono 0212-482-9750, por el DILO 3456, que tiene un costo de $1 más básico masiva, y saben que pueden bajar la aplicación por el TuneIn RCR 750, que allí van a tener la emisora en sus teléfonos inteligentes, para y la están gente que nos conectados está todo el día oyendo, con nosotros. Bueno, Víctor, ya tenemos aquí en el estudio, ¿no está Víctor? Sí, ya tenemos aquí en el estudio al doctor Gustavo Villasmil, Víctor, conocido porque lo hemos invitado otras veces, y queríamos conversar hoy con él sobre todo esto de supuesta una ayuda humanitaria que entró y que está en manos de la Cruz Roja, y a dónde ha ido esa ayuda humanitaria, y bueno, y cómo está este sector tan importante para la vida de los ciudadanos, que cada vez se agrava más, ¿no? Y él, bueno, es actor permanente de esto, porque bueno, además de que coordina la encuesta de hospitales, está pues en el Hospital Clínico Universitario, allí dando la batalla como médico responsable, ¿no? Doctor Villasmil, Víctor está también conectado con nosotros. Bienvenido. Gracias, un gusto, Víctor. Saludos, Rocío. Y, oye, ante todo, mi solidaridad con esta casa, con RCR, la estación decano de la radio en Venezuela, en esta hora difícil, y con la gratitud, como no puede ser de otro modo, que debe mostrar quien siempre recordará que uno de los primeros micrófonos que le fuere abierto en la radio venezolana fue el de esta casa, cosa que siempre recuerdo con muchísimo y que he recordado particularmente en razón de los hechos conocidos de estos últimos días. Bueno, sobre los dos puntos grandes que me planteas, la ayuda humanitaria, hay que decirlo, no quiero con esto parecer sarcástico, ni simplemente quiero ser gráfico, y hay que esforzarse para hacerlo desde la radio. Quiero ser gráfico con nuestra audiencia. A mi hospital no ha llegado una tableta de acetaminofén, ni una. Ni por los canales en principio propuestos, es decir, todo el esfuerzo que se hizo desde el lado colombiano, del puente de tienditas, el esfuerzo logístico, de acopio que se hizo allí para reunir toda la ayuda recabada por países amigos que acompañan a los venezolanos en esta situación tan difícil que vivimos, incluso con ayuda refrendada con la presencia de sus presidentes allí, de sus legisladores. Bueno, de eso no nos llegó. Y en esta segunda versión que se le dio a partir de la mediación del Comité Internacional para la Cruz Roja y la Media Luna Roja, hay que decir, sin embargo, que, repito, es un hecho constatable, a nuestro hospital no ha llegado la primera ampolla de nada. Lo cual pues me reafirma en mi posición inicial, muy inicial, cuando de la ayuda humanitaria se hablaba con un entusiasmo que hay que calificar como francamente desbordado. Hace unas semanas, unos meses atrás, siempre fui reservado, parco, incluso a veces se me señaló por ello, pero resulta que uno no tiene un día, ni dos, ni un año, ni dos en esto. Uh-huh. Y sabemos lo inmensamente difícil que supone siempre la logística de material y suministros médicos, sobre todo cuando tiene factores administrativos que deberán ser puestos a su disposición para que llegue a la cabecera del enfermo, los tiene a todos definitivamente, decididamente en contra. Víctor, ¿querías hacer alguna
observación al doctor No, Villamil. oyendo con mucha atención, sí, efectivamente, que lo diga el doctor Villamil, la afirmación se reviste de una inmensa autoridad. Y sí, efectivamente, a lo que vamos es que haber transformado eso en un curso político para la liberación del país, obviamente fue un error. El no comprender, por otra parte, que vivimos en el siglo XXI, que la medicina se ha vuelto sofisticada, que lo que necesitan los venezolanos es un país que funcione, porque la enfermedad al final es la consecuencia del hambre, de la angustia, de las malas medicación. El no haberse paseado por allí desde el punto de vista político debería generar responsabilidad. Y por último comentarle, doctor Villamil, yo estoy en este momento fuera del país, ya regreso el viernes, pero en donde estoy hay alerta porque los venezolanos ahora son portadores de sarampión. ¿Qué puede decirme al respecto? Ajá, de las epidemias. Bueno, no pude escuchar a Víctor, lamentablemente. Víctor, es que tuvimos un problemita aquí con acá el de orden técnico. ve a ver si ahora sí puedes, pero te decía Víctor también de que, bueno, Víctor está afuera y en el país donde está hay una alerta en torno a Venezuela por el tema de las epidemias, especialmente el sarampión, y que, bueno, que el hecho de que tú, que eres una autoridad, estuvieras refiriendo que, bueno, que al hospital no ha llegado ni una acetaminofén, que esto es gravísimo, pues da cuenta de la situación y a dónde fue a parar esos medicamentos. Bueno, finalmente, a lo que nos trae el tema de la ayuda humanitaria, porque la ayuda humanitaria llega o es solicitada en países en los que, y esto es muy paralelo es muy consistente con un concepto que en ciencia política está bien establecido, que es el Estado fallido. El Estado fallido pues se define como aquel que en el ámbito de su jurisdicción geográfica no es capaz de garantizar un mínimo de seguridad a sus ciudadanos, etcétera, etcétera. Bueno, de estas cosas no hay que hacer mayores consideraciones en Venezuela. Hace algún tiempo yo me tomé la libertad, y me dispensarán los estudiosos, de proponer un término, el estado fallido sanitario. Es un estado, una versión, ¿no? una expresión más de un estado fallido, que no es capaz, repito, de evitar que usted pueda sufrir una agresión, una herida de bala, regresando a su casa o yendo hacia su trabajo, porque no es capaz de garantizar seguridad pública, lo mínimo, lo indispensable, a través de la administración de eso que se llama la violencia legítima. Bueno, y que aquí existe, pero ilegítima para ser ejercida contra todo el que no esté de acuerdo con esto. Bueno, eso tiene una especie de imagen espejo en el tema sanitario, y es el Estado que es incapaz de proveer ni tan siquiera un mínimo de programas y de servicios sanitarios esencialísimos que inciden incluso sobre la esperanza de vida al nacer de uno de sus conciudadanos. Bueno, uno de los actos médicos más nobles, pero igualmente técnicamente más simples de realizar, es, por ejemplo, proveer una vacuna, vacunar a un niño. Eso no lo está haciendo el Estado venezolano. ¿Y quiénes se están dando cuenta de esto? No, nuestras autoridades sanitarias, que se dejaron de eso, como se dice popularmente hace muchos años. No, se dan cuenta las autoridades sanitarias del vecino estado de Roraima en el Brasil, o del vecino departamento norte de Santander en Colombia, que se dan cuenta de que empiezan a subir los reportes de casos de sarampión en sus respectivas jurisdicciones, detectados por sus respectivos sistemas sanitarios, cuando el área suramericana había sido declarada por la OMS área libre, zona libre de sarampión hace muchos años. ¿De dónde vienen esos casos? No vienen de ningún planeta fuera del sistema solar, vienen de Venezuela. Como en el mismo orden de ideas, esos son países que tienen de alguna manera controlada o que enfrentan la epidemia o la endemopidemia malárica de una manera consistente, y que se dan cuenta que tienen un aumento, una presencia constante de casos que no estaban contabilizados de acuerdo a sus propias modelaciones y a sus propias predicciones, porque es que esos casos vienen de Venezuela, en donde posiblemente terminemos el año 2019 con 2 millones de nuestros compatriotas habiendo sido diagnosticados con la enfermedad, y me refiero al paludismo malaria, a la que Venezuela enseñó al mundo cómo controlar hace más de 50 años. Bueno, ahí está, esa es la revolución. Y esto porque ocurrió, lo he dicho yo otras veces y quiero aquí reiterarlo, porque la revolución bolivariana
no viene, señor o señora que me escucha, ni a vacunarlo usted ni a sus hijos, ni a proveer de saneamiento ambiental, que es un bien público por excelencia, para que usted no quede o no resulte infectado tras la picadura de un mosquito anófeles con la malaria, ni a nada de eso. La revolución vino a quedarse. No se hace una revolución o no se declara una dictadura, decía el gran George Orwell, para apuntalar una revolución. Al contrario, se hace una revolución para apuntalar una dictadura, para quien no es dilema ético alguno el que hayan, repito, 2 millones de probables venezolanos al fin de este año con diagnóstico de malaria, cosa que reconocen las instituciones internacionales. Gracias, doctor Gustavo Villasmil. Vamos a ir al corte de las noticias y regresamos con usted en este interesantísimo tema que en este momento es crítico, pues, con lo que usted está transmitiendo. Vamos al corte y ya venimos con Aquí se habla libertad. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Funcionarios de la Guardia Nacional impidieron esta mañana el paso de la prensa a la Asamblea Nacional. Iñaki Anasagasti, ex senador por el Partido Nacionalista Vasco, destacó que la situación política que se vive en España en este momento es lo que ha impedido una acción más contundente de ese país europeo sobre lo que está pasando en Venezuela. El problema que tenemos nosotros aquí es que estamos inmersos en una campaña electoral. O sea, tuvimos unas elecciones el 28 de abril para diputados y para senadores que van a dar 4 años más de gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez, y con la mala noticia del apoyo de Podemos, que como bien saben es un partido lleno de chavistas y que un día dice una cosa y otro dice otra, pero indudablemente pues van a presionar. Y ahora también estamos inmersos en una campaña para este mes de mayo, el 26 de mayo, para elegir ayuntamientos, municipios y gobiernos autonómicos. Desgraciadamente el tema de Venezuela no ha salido en toda la campaña más que de una manera muy marginal. También se eligen a miembros del Parlamento Europeo, uno de cuyos candidatos es el padre de Leopoldo López. Iba a venir a Bilbao casualmente, pero bueno, pues está un poco delicado de salud y no ha viajado, pero que indudablemente está haciendo su campaña en Madrid, porque en Madrid hay muchísimos venezolanos. Y bueno, pues ese es un poco el ambiente político que estamos viviendo en este momento. Sí ha salido la noticia de Amnistía Internacional, que yo creo que es muy, muy relevante. En Táchira, defensores de los derechos humanos exigen justicia por el asesinato hace un año del productor agropecuario Carlos Manuel Tarazona. En internacionales, Donald Trump enviará más personal de seguridad a la frontera con México. El Papa Francisco montó hoy en su papamóvil a niños refugiados. Y en los deportes, los venezolanos Germán Márquez y Eduardo Rodríguez protagonizan hoy el duelo 96 lanzadores criollos en la historia de las grandes ligas. 11:26 continúen con Aquí se habla libertad. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. En el restaurante Long Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Long Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Long Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. RCR
750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Bueno, y continuamos con Aquí se habla libertad por RCR 750, la radio que se ve. Ya están conectados nuestra audiencia por rcr.tv y siempre tan atentos a lo que se discute en nuestro programa. Y bueno, estábamos con el doctor Gustavo Villasmil, que estaba hablando de todo lo de las epidemias y lo que Víctor le comentaba del sarampión. Y bueno, lo de la ayuda humanitaria, eso de verdad que bueno, sabíamos que eso que entró con la Cruz Roja iba a ser como, no sé, un bluff o algo así, porque nadie ha dado información de a dónde está yendo eso. Y lo demás, bueno, como tú bien decías, Gustavo, está por allá en Cúcuta, se quedó, ¿no? Sí, bueno, yo estoy dando un dato objetivo. Si hay alguna escucha que tuviese una información en contrario, pues yo con gusto la recibiría. Estoy simplemente dando, creo que con la responsabilidad que nos cabe a los que tenemos un enfermo a nuestro cuidado. Estoy llegando desde mi hospital y allá me tengo que devolver, de hecho, pero estoy dando fe de lo que ocurre en mi hospital y seguramente pase lo mismo en el resto de los hospitales públicos en el área metropolitana. Esto nos pone en una situación más allá de las consideraciones, de los debates, de la diatriba, pues en torno al momento y a las posibles, al peso que pueda tener, por ejemplo, cualquier tipo de factor externo a Venezuela, nos pone en una situación que creo que objetivamente hay que asumir, Rocío, estimada audiencia. Este problema es nuestro, este problema nos duele a nosotros, este problema lo sangramos, lo lloramos, lo sudamos nosotros, y a este problema, sin que por ello signifique que no vamos a desestimar el apoyo, el soporte que se nos dé desde fuera, pero este problema tenemos, esta matemática, esta ecuación tenemos que resolverla aquí dentro. Y en ese sentido yo fraternamente, porque mi relación con mi actual dirigencia es fraterna dentro de cualquier diferencia que se pueda dar, eso es democrático y es hasta deseable. Las unanimidades son siempre sospechosas, pero desde esa fraternidad yo me permití escribir, Rocío, estimada audiencia, un artículo que publicó el sábado pasado, en donde yo recordaba una frase del muy recordado y querido profesor en el IESA para esa época, el profesor Moisés Naim, por todo conocido, donde él hablaba, y citando un párrafo de su bien conocido libro, obra que tiene ya más de 30 años escrito, profética en no pocos sentidos, me refiero al Venezuela, una ilusión de armonía, hablaba de ese venezolano desprecio por la carpintería. El noble oficio de San José, fíjate tú, cuando alguien quiere referirse a una cosa, bueno, eso es la carpintería del asunto, déjaselo a los muchachos, porque nosotros siempre, y eso es muy venezolano, me dispensan, en salud ni hablar. El tema sanitario, estamos tras el megaplan, el megaconcepto, las grandes líneas estratégicas, pero nadie está pendiente de que la nevera en la que está depositada la vacuna antisarampión, que es una tecnología que tiene más de medio siglo en el mundo, debe estar a 8 grados. Y no hay que ir a la NASA, usted a la mano derecha generalmente de su nevera, si la abre, usted encuentra ahí una ruedita que tiene unos numeritos, usted la pone en 8, eso no puede estar ni congelado ni hirviendo, tiene que estar en 8, para que a 8 grados la vacuna se preserve y mantenga su poder inmunogénico, o sea, la capacidad que tiene de generar lo que se quiere, que es producción de anticuerpos en quien la recibe. Bueno, eso en Venezuela hace mucho tiempo dejó de ser, que es una cosa muy sencilla, como ven, que es alguien de buena voluntad que esté pendiente de que esté a 8, no a 9 ni a 7, a 8. Eso dejó de ser preocupación de... Aquí están las consecuencias. La cadena de frío en Venezuela, ¿quién responde por eso? En consecuencia, si es que el niño llega a la afortunada situación de que alguien la vacune, siempre nos cupo la duda de, bueno, si esa vacuna no venía en el techo de un camión de estaca, cogiendo sol por la carretera, porque nadie cuida el detallazo de la cadena de frío en
el manejo de vacunas, porque eso es parte de la carpintería, y aquí nos ocupamos es de los megaplanes y de llamar a los entes internacionales. Entonces, como yo estoy obligado a ser concreto, porque mis enfermos así me obligan a hacerlo, yo tengo que empezar, ¿dónde está la ampolla, la tableta de este paciente? ¿Dónde están las curas que necesitamos para poderle cambiar los apósitos, la cosa que requiere? ¿Dónde está la unidad de sangre o de plaquetas que se requiere? Yo tengo que hablar en esos términos, y en esos términos escribí. Porque lo concreto en Venezuela, la carpintería tiene 4 departamentos, Rocío, que es el tema de nuestras infraestructuras sanitarias, que es el tema de nuestro recurso humano valioso, por Dios, que se inserta hoy con éxito en otros mercados, posiblemente para no volver en muchos casos, hay que decirlo. Nos conecta con el drama de nuestras tecnologías médicas. Cambiar un bombillo en un hospital público en Venezuela es una proeza, por Dios. Y finalmente nos conecta, a propósito de esto de la ayuda humanitaria, con el problema de la logística de suministros médicos. Yo necesito antibióticos hoy, pero voy a necesitar mañana y pasado. ¿Quién me los garantiza? ¿Qué línea de suministro sostenida, mantenida en el tiempo está activa en este momento para proveernos de antibióticos, pero también de las muchas otras cosas que se requieren en un hospital? ¿Quién se está ocupando de eso? No, es un megaplan de una gente reunida, sabe Dios dónde, generando, no sé, una especie de gran libro de verdades en el que estas pequeñas cosas, que son las que nos angustian a nosotros y a mis colegas de piso, parecieran estar ausentes. Yo, con mucha preocupación y fraternamente, pero sin declinar mi espíritu crítico, escribí la semana pasada en el Tal Cual. Sí, Víctor. Bueno, doctor, lo importante, bueno, no lo importante. La verdad es que si los sistemas no mejoran, empeoran. Y yo siento, en todo caso, que independientemente del impacto de esa ayuda humanitaria, que si vino, que si no vino, lo que usted nos está planteando es que seguimos de mal para peor. Y por lo tanto, ese dato que usted dio de 2 millones portadores o enfermos de malaria, en algún momento se va a salir de las manos, en algún momento esta catástrofe humanitaria va a ser con llanto y crujir de dientes. Yo no creo que por más que haya la buena voluntad de gente como usted, que gracias a Dios siguen en Venezuela, yo no creo que podamos solos. Yo creo que de esta circunstancia como sistema, que es un sistema de maldad, de colocar al ciudadano venezolano en una circunstancia de muerte y no de vida, que desde aquí, con el estado que tenemos... Aló, parece que se cortó la comunicación. Con Víctor se cortó. Bueno, eso que decía Víctor, y además, como bien tú... Perdón, Víctor ya llegó otra vez. Víctor, no soy yo la última parte. No me he ido nunca. No, que la última parte no se escuchó. Sí, tal vez tenemos problemas hoy de comunicación. No lo tengo claro. Pero lo que decía, de esta no podemos salir solos. Necesitamos toda la ayuda posible, pero una ayuda que tenga conciencia de lo mal que nos va y de la extensión del daño que estamos sufriendo los venezolanos. Totalmente de acuerdo, porque la vertebración de una propuesta para la Venezuela por la que estamos resistiendo, hemos resistido durante 20 años y con la que soñamos, la tenemos que hacer acá. No podemos contratar una consultoría internacional para que nos dote de un proyecto histórico de país. Eso nunca fue verdad. Esto no es el Congo belga, esto no es Mozambique, con todo respeto por esos países donde tuvieron que venir los europeos. Mire, eso se llamaba, Charles Tilly, un gran pensador de la ciencia política, escribió mucho sobre eso, se llamaba el State Building. Mire, vamos a construirles a ustedes un modelo para armar de Estado, un modelo para armar de una sanidad pública, de una educación pública. No puede ser eso posible en un país que como esto tiene 2 siglos y medio de tradición médica. La vertebración tiene que ser hecha en Venezuela para que entonces, claramente concebida y plausiblemente, digamos, compartida, contrastada con los criterios propios de los países y de los expertos que vengan de los países que han de ayudarnos. Entonces nosotros la validemos interna y externamente y la pongamos en marcha. Porque, y aquí creo que te interpreto, Víctor, pretendemos nosotros volver, y me dispensan el francés, hay que cuidar siempre el vocabulario en radiodifusión. Pretendemos nosotros volver a la manguangua previa al año 98, y dispénsenme el término,
pero esta vez con el financiamiento que puedan y quieran darnos instituciones internacionales o gobiernos amigos. O sea, aquí va a venir el Fondo Monetario, quien quiera que sea, a financiar lo mismo que había antes, los polvos que nos condujeron a estos lodos. Entonces ahí es donde yo tengo que, repito, fraternamente, llamar la atención de los colegas, amigos, que están allí reunidos en torno a esas mesas en las que estas cosas se discuten. Repito, yo estoy allá en mi hospital, y decirles, por ejemplo, que en materia de infraestructuras, donde hacen falta, y lo he dicho acá, más de 30 hospitales del tamaño del Clínico Universitario para albergar la demanda potencial de venezolanos. No es verdad que un país que va a tener más de 10 millones% de inflación el año que viene pueda permitirse el lujo de que vaya un candidato a nada de pueblo en pueblo diciendo que va a ser un hospital del tamaño del Pérez Carreño ahí, porque no hay dinero para eso. ¿Por qué no decirnos que nuestros hospitales, el mío, el Clínico Universitario en este momento tiene una ocupación por debajo del 20%? Que el hospital de Coche tiene meses cerrado y nadie lo ha llorado. ¿Por qué no convocarnos a un esfuerzo de recuperación y de rehabilitación de lo que ya tenemos antes de salir a decir que vamos a construir 40 hospitales cuando aquí no hay economía que aguante eso? Segundo punto antes del corte. ¿Qué vamos a hacer con nuestro recurso humano? 26.000 médicos se han ido de Venezuela. Estoy tras el número de enfermeras graduadas. La mitad, de acuerdo a la tesis del profesor Tomás Páez, cuya metodología nosotros tomamos desde el grupo de medicina tropical para hacer un enfoque específicamente de la comunidad médica de la diáspora, y llegamos a un resultado similar. La mitad probablemente, estimada audiencia, nunca más regrese. ¿Por qué? Porque se aquerenció en sitios, en sistemas sanitarios, en países en donde se casaron, tuvieron hijos, qué sé yo. De alguna manera se aquerenciaron, se establecieron, y entonces el retorno es altamente improbable. Lo mismo le pasó a Colombia con su diáspora cuando los años de la violencia. Es que nosotros pretendemos que ese talento médico, el que aún podamos rescatar, va a volver a Venezuela porque es que le van a subir el cestatique o lo van a poner de titular en el equipo de softball del Colegio de Médicos. O por el contrario, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por generar incentivos que hagan que tenga sentido venir a entregarle la vida a un hospital público en Venezuela. ¿Quién discute sobre eso en la Venezuela de los megaplanes sanitarios? Nadie, Víctor. De eso vamos a hablar al llegar del corte, porque, como usted bien dice, Venezuela espera una hoja de ruta que una política sanitaria alternativa, pues que tú lo escribiste también, y no existe, no se discute, no hay. Vamos al corte y regresamos para las conclusiones con el doctor Gustavo Villasmil. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos aquí en Aquí se habla libertad con el doctor Gustavo Villasmil, y con quien conversábamos precisamente de que, bueno, no se discute una hoja de ruta con una política alternativa, una política sanitaria que permita enrumbar de nuevo a este país. Y como bien tú decías, Gustavo, bueno, 26.000 médicos se han ido y enfermeras. Bueno, mi hija, que es enfermera, también se fue. ¿Cuántas serían? ¿Cuántas serán? Las dos enfermeras, licenciadas enfermeras, que me han pedido, me han otorgado el honor de imponerles medalla bajo las nubes de Calder en el aula magna,
Ninguna está en el país. Así. Y se fueron, profe, nos vamos, porque nosotros tenemos que hacer la vida, armar un proyecto de vida, vivir de lo que sabemos hacer, en muchos casos con una notable experiencia. Entonces nosotros pretendemos retener ese talento con la repartición anual de juguetes de diciembre. O por el contrario, tenemos que formular políticas de captación de capital humano que estén persuadidas de un dato que es increíble que no haya sido notado. Esos muchachos, esa generación de médicos, de enfermeras, de odontólogos, me acaba de escribir un alumno de la Facultad de Odontología desde Concepción, Chile, se mueven en un mercado global. El mercado global existe desde Mercator, desde Cristóbal Colón, algunos no se han enterado, qué cosa. Pero quería referirme a los dos últimos aspectos sobre los cuales también uno encuentra una absoluta sequía en el discurso, en el debate actual. El problema, Rocío, de la logística de suministro médico. Muy a propósito de la ayuda humanitaria, que repito, no llegó. Me remito a los hechos. Aquí es increíble que se eche en falta, y yo no soy un experto al respecto, pero bueno, uno se reúne y lee a los que sí son, se reúne con ellos. Que no exista, por ejemplo, la apelación a tecnologías de lo que se llama en manejo de inventarios el JIT, el JIT, el Just in Time, que es la que hizo grande a Amazon, a Alibaba. No, aquí estamos nosotros dependiendo de que alguien escriba una requisición en un papel que lo llegue a la oficina de compras para que llamen a un comité, no sé, alcabala tras alcabala, que ha servido, y reto a alguien, invito a alguien del sector salud que opine en contrario, porque tiene que saberlo como yo. Eso ha servido la mesa para todas las corruptelas habidas y por haber de antes y después de 1998, porque esto no es nuevo. Porque finalmente no hay que crear valor, no hay que añadir valor al proceso de cuidado médico. Lo que hay es que estar en la puerta correcta y en el escritorio correcto en el momento correcto y en la operación de compra correcta. Aquí acaban en el seguro social para el olvido quedará general, ¿cómo se llama? Rotondaro. Acaban de pillar a unas gentes, una familia que forman una de estas llamadas empresas de maletín, como se les conoce en el mundo, en el argot, de las compras de hospitales para hospitales públicos, y cuyo único activo, entiendo, era un apartamentico en el Valle. Bueno, acaban la policía argentina de detener a un miembro de esa familia con 90.000 euros en efectivo encima, los cuales ciertamente no voy a decir que se los ganó con la actividad profesional a la que se dedica, porque es que las compras que pasan por procedimientos discrecionales conducen a eso. Bueno, y el mundo compra así. El mundo manda a comprar a la farmacia de la esquina, al mundo hospitalario, o no existen grandes sistemas de manejo y control de inventario que incluso han dado origen a grandes corporaciones, algunas de las más grandes corporaciones. Hoy en el mundo he citado a dos. Aquí seguimos dependiendo del pásamelo por escrito, de mándame el memo, porque el problema está en quién recibe el memo y toma la decisión. Ahí sabemos que está el detalle, como decía el gran Mario Moreno. Y por último, el problema de las tecnologías médicas. Mire, que a mí me pongan en el pasillo frente a mi departamento un tubo fluorescente. Mire, eso es una cosa que yo no he logrado hacerlo porque yo te lo traigo, ¿cómo hacemos? Pero yo no sé exactamente. Eso no se puede hacer. ¿Qué hicimos nosotros en Miranda? Y esto parece una mala palabra. Buscamos en un país como este, de una tradición estatista, que es la que nos ha enterrado en esto, estimados amigos. Nosotros buscamos una solución privada a un problema público. Nosotros concretamente concesionamos el servicio en la red Pronto Socorro, concretamente en Barlovento, concesionamos el servicio de imágenes médicas, le hace radiografía y tomografía, con un privado que por supuesto gana dinero con eso, porque la palabra lucro no es una mala palabra. Yo quiero que mis colegas lucren para que vivan bien y puedan armar un proyecto de vida que les permita entregarse al servicio de los venezolanos. Como no lo logran en Venezuela, se van todos para Chile, o para Alemania, o para España, o para Estados Unidos. Entonces, con ese concepto, ese complejito tercermundista, y recuerdo al gran Carlos Rangel, nosotros entonces tomamos decisiones que nos conducen a que tecnologías de más de 100 años de uso en medicina, como son los rayos X, sean prácticamente una proeza tecnológica en un hospital público venezolano de alto nivel. ¿Por qué no se concesionan los servicios de imágenes de alta tecnología médica? Tecnología que además tiene propiedad intelectual. Hay un dueño de esa tecnología que por supuesto no la va a dar de gratis, porque como digo yo en ese artículo, citando al gran Milton Friedman, sin nombrarlo, pero todo el mundo lo sabe, hay dos cosas que no existen en el mundo: ni almuerzos gratis, ni tecnología médica de punta de gratis. 4 cositas, pues, a propósito de infraestructura, tecnología, capital humano y suministros médicos. Es necesario
hojas de rutas que pasen por esos puntos cardinales para nosotros poder honesta y seriamente irle a ofrecer algo a un venezolano que muere sobre periódicos en un hospital público porque no hay nada que ofrecerle. De lo contrario, no tendremos moral para dirigirnos más en función de nada frente a un venezolano en situación de enfermedad. Oye, es increíble esta presentación del doctor Gustavo Villasmil en nuestro programa. Ya nos están haciendo señas, Víctor, que hay que culminar. Pues muchísimas gracias, Gustavo. Hemos querido tener, Víctor y yo, una sesión permanente contigo. Vamos a fijarla algún día de la semana de nuestro programa. Aquí se habla libertad y nos despedimos por el día de hoy. Gracias. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Sarcaya. En la producción, Kenger Jaramillo. En los controles, César Arteaga. Y con ustedes, Rocío Guijarro y Víctor Maldonado y el doctor Gustavo Villasmil. Hasta el próximo viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM. Y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une.